Una de las preguntas que me han hecho en muchas ocasiones es si la salvación se pierde o si una vez que tenemos la salvación es algo que permanece para siempre, o acaso hay la necesidad de perseverar. Ese es un tema bastante controversial en nuestro cristianismo actual, donde hay posiciones de ambos lados y ambos muestran diferentes versículos de la Biblia para apoyar su posición. Lo cierto es que en la Biblia existe una tensión entre versículos que nos afirman la promesa de Dios de salvar a todo aquel que cree por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es por gracia, no es algo que nosotros conseguimos por nuestras obras. Eso es bien claro, Efesios 2, 8 al 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, que es un regalo de Dios la salvación, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Pero por el otro lado también existen pasajes en la Escritura que nos hablan de la necesidad de perseverar para poder ser salvos. Es una verdad que es innegable que está en las Escrituras y es como una liga que puedes tomar de un lado de la liga y del otro, y existe una tensión entre esas dos verdades. El problema es que algunas personas partidarias que dicen no, es imposible que una vez que una persona es salva jamás pierda esa salvación, y muestran varios versículos bíblicos que afirman esa seguridad, y otros dicen no, sí se puede perder, y muestran otros versículos bíblicos. Entonces vamos a analizar esto un poquito. Hay declaraciones de nuestro Señor Jesucristo sobre la seguridad de la promesa de Dios de salvación. Él decía que el que oye su palabra y crea al que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una promesa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 28 al 29, Jesús decía que Él era el buen pastor y que Él daba vida a sus ovejas. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa promesa de Jesús. Nos habla de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él ni de la mano del Padre en estos versículos. Pero por el otro lado tenemos versículos de Jesús, como en Mateo 10, 22, que nos habla que seríamos aborrecidos y perseguidos, pero que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nos habla de una necesidad de perseverar que va a mostrar la salvación al final. Es necesario perseverar en esa salvación. En Juan capítulo 15, verso 6, hay un versículo muy fuerte donde está hablando a sus discípulos, donde dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas, y que si no permanecemos en Jesús no podemos dar fruto. Y el verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué palabras tan fuertes? Y está hablando a sus discípulos en ese discurso del Señor Jesucristo. Habla de la necesidad de permanecer. El apóstol Pablo también en las 13 cartas del Nuevo Testamento, hay declaraciones donde nos hablan de la promesa de seguridad, de salvación de parte de Dios sobre un cristiano, y otros donde nos habla de la necesidad de perseverar. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate que hay una promesa, un compromiso de parte de Dios de llevarnos a la madurez, de perfeccionar la obra en nosotros hasta que Cristo vuelva. Dios no nos va a dejar, no va a dejar su obra de habernos salvado. Pero en Romanos 11:22 está hablando de cómo los gentiles se pueden jactar de que Israel, que era el pueblo elegido por Dios, no está en la salvación de Jesucristo, porque no todos los judíos creyeron en Jesús, y que no debemos jactarnos. Y dice en el verso 22, mira pues la bondad y a la vez la severidad de Dios con los que cayeron, hablando del pueblo de Israel, pero la bondad para contigo, escucha estas palabras, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Son palabras muy claras de la palabra de Dios que nos habla de que si alguien no permanece en la fe, no da frutos en la fe, no permanece una relación con Dios, honrando a Jesucristo, honrando a Dios, también será cortado. Palabras muy fuertes. En 1 Corintios 15, 1 al 2, dice el apóstol Pablo, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Habla de que estaban perseverando en ese evangelio de Jesús. Dice, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y si no, creyeron en vano. Qué palabras tan duras, tan difíciles. Y ahí es donde
ambos lados del debate batallan con estos pasajes y tratan de hacer malabarismos o tratan de hacer gimnasias exegéticas. La exégesis es sacar el significado del texto para poder explicar estos textos. Bueno, mi convicción después de más de 20 años en el pastorado, de servir al Señor, mi compromiso con la palabra de Dios, el leer a los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia, mi convicción actual he podido ver es lo siguiente. Yo creo en la seguridad de la promesa de salvación de Dios. La salvación no se pierde en cuanto a que nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre, de la mano de Dios. En su mano estamos seguros. Si pecamos, Él nos va a disciplinar, nos va a buscar, nos va a llamar. Pero la Biblia deja bien clara que un cristiano puede llegar a darle la espalda a la fe, puede llegar a rechazar la salvación que tuvo, y eso se llama apostasía, puede apostatar de la fe. Y antes de que le cambies y te vayas de este video, por favor, ve los versículos que te voy a compartir en un momento. Primero que nada, no todos los que se fueron de la iglesia eran cristianos. Hay personas que se apartaron de la iglesia o de la fe que nunca fueron salvas. Por eso Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hay gente que está en la iglesia, pero no es cristiana. Si te metes en un garage, no te conviertes en carro, ¿verdad que no? Estar en una iglesia tampoco. Pero en el Nuevo Testamento es bien claro de que la apostasía es una probabilidad. Hay muchos llamados por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, la carta a los Hebreos, que nos habla de la necesidad, el libro de Apocalipsis, que nos habla de la necesidad de ser fiel hasta la muerte, de permanecer. Hay un pasaje que en mi vida en este tema fue determinante. Hubo un libro que fue determinante, que fue el libro a los Hebreos. Y un versículo que para mí fue determinante en traerme claridad total, y sé que va a traer claridad para tu vida también. En 1 de Timoteo 4:1 y también hay uno en 2 de Timoteo. Fueron dos versículos. 1 de Timoteo 4:1 dice esto. Pero el Espíritu dice claramente, vamos a hacer un tiempo, ¿qué Espíritu estamos hablando? El Espíritu de Dios. O sea, Dios mismo, su presencia dice lo siguiente, que en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe. Entonces, ¿es posible darle la espalda a una fe que tuviste? Por supuesto. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios. No importa cuál sea tu teología, quizás si eres una persona que respetas mucho los escritos de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, de Spurgeon, grandes hombres de Dios o de personas presentes como MacArthur, como John MacArthur o como un montón de predicadores que son calvinistas en nuestros tiempos. La Biblia es bien clara en este pasaje, que el Espíritu de Dios dice claramente que algunos van a apostatar de la fe. Y no se puede apostatar de algo que nunca tuviste. Si apostataste es porque fuiste salvo. Hay otro pasaje en 1 Timoteo 1, 19 al 20 que dice, mantén la fe y la buena conciencia, le dice Pablo a Timoteo, desechando la cual, ¿qué es lo que desecharon? La fe y la buena conciencia, desecharon la fe. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Un náufrago es alguien que en alta mar se pierde su barco y se empieza a hundir, se accidenta en medio del mar y se empieza a hundir, pierde su fe. Y el verso 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está hablando de que Himeneo y Alejandro eran personas probablemente que quizás hasta predicaban con Pablo y con Timoteo, pero que naufragaron en la fe y ahorita estaban blasfemando contra el nombre de Cristo. ¡Qué terrible! Todo el libro de Hebreos es una exhortación contra la apostasía. Hebreos 6, 4 al 8, por ejemplo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjate que habla que la luz de Dios vino a sus vidas, fueron iluminados, gustaron del don celestial, les gustó el regalo de Dios, el regalo de la salvación que Dios da, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es eso? Ser partícipe del Espíritu Santo es que fuiste sellado, como dice Efesios 1:13, con el Espíritu Santo cuando fuiste salvo. Y dice el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el poder de Dios lo vieron. Verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pues ya se habían arrepentido y recayeron. Recayeron es que se apartaron de la fe, es el contexto del libro de Hebreos. Pero la tierra que produce espinos, dice el verso 8, y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pasajes súper fuertes en el libro de Hebreos que están hablando a cristianos. Hay gente que dice, no, pastor, esto es algo hipotético, habla de qué pasaría
Oye, el autor de Hebreos, inspirado por Dios, no va a andar con hipótesis que no son posibles que sucedan. Está claramente diciendo que esto es una realidad. Es un duro pasaje. Y algunos dicen, no eran cristianos, solamente les gustó, estaban en la iglesia, pero no eran cristianos. No. En el contexto de la carta a los Hebreos, ser iluminado y ser hecho partícipe del Espíritu Santo es una alusión a personas salvas. En Hebreos 10:32 dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. O sea, los hebreos eran cristianos, probablemente judíos en Roma, en la ciudad de Roma, que habían soportado sufrimiento, habían venido a la fe. Imagínate, el libro de Hebreos tiene 5 grandes advertencias a no apartarse de la fe. ¿Por qué les escribiría un libro, el autor inspirado, a cristianos que no se aparten de la fe, si fuera imposible que se apartaran de la fe? El verso 26 de Hebreos 10 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo pues ya había muerto por nosotros para salvarnos, dice, sino queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Hebreos 2:1-3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, se necesita estar ciego o querer cortar la Biblia con unas tijeras, cortar estos pasajes, para no ver que es obvio que el cristiano necesita permanecer y que la Biblia nos habla de la posibilidad de la apostasía, de abandonar la fe. Ahora sí te quiero compartir el versículo que a mí me ayudó más y me dio más claridad después de estudiar el libro de Hebreos en detenimiento, fue 2 de Timoteo 2:12-13. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Quién está hablando? Pablo, el siervo de Dios, el gigante espiritual que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, le escribe a un pastor también, colaborador, un hacedor de pastores, Timoteo. Le dice, Timoteo, si tú y yo llegáramos a negar al Señor, dice, si le negáremos, Él también nos negará. O sea, ¿qué es eso? Negar al Señor, es decir, yo no le conozco, me aparto de Él para siempre, es algo que se requiere una intencionalidad de maldad, de decir no quiero nada con el Señor. Está hablando de la apostasía, renunciar a la fe y a la salvación que se tuvo. Dice, si le negamos, Él también nos negará. Ahí está la posibilidad de perder la salvación, no porque Dios la perdió, sino porque Dios nos dio libertad, libre albedrío para decidir seguirle. Y si nosotros nos apartamos de Él, somos nosotros los que estamos saliéndonos de la mano del Padre. Y Dios no nos va a dejar, Dios nos va a traer corrección, nos va a buscar con cuerdas de amor. Pero si hay un endurecimiento del corazón que nos apartamos y negamos la fe, que ha sucedido en la vida real, yo lo he visto con personas que algún día fueron cristianas, dieron fruto, amaban a Dios y se apartaron. Aquí dice, si le negamos, Él también nos negará. Pero mira lo que dice la siguiente parte del verso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso. Ahí vemos la seguridad de la salvación en el sentido de que Dios ha prometido darnos vida eterna, estar con nosotros, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Si nosotros llegamos a fallar, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que este es un excelente pasaje para hablar que nos muestra la seguridad de la salvación implícita porque Dios permanece fiel y también la necesidad de perseverar. Entonces la salvación no se pierde porque pecas o fallas. Si pecas o fallas, Dios te va a corregir, pero la apostasía es posible. La salvación sí se puede llegar a rechazar de acuerdo a la misma Biblia. 1 Timoteo 4:1 nos lo dice claramente, que el Espíritu Santo lo ha revelado, y todos los demás pasajes que pudimos ver son más que claros. El problema es cuando la posición que asegura que la salvación se pierde enfatiza eso a personas que de verdad quieren agradar a Dios y fallan y están todo el tiempo con temor de si son salvos o no son salvos. Y esas personas necesitan escuchar las promesas de Jesús, que nadie los arrebatará de la mano del Padre, que el Señor al que ama disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Necesitan escuchar 1 de Juan 5:11-13, de que nosotros que creemos en el Hijo de Dios debemos saber ya que tenemos vida eterna.
Pero hay otro grupo de personas, las personas que dicen, ya soy salvo, pues ya tengo a Dios, vivo como quiero. Y ahí es donde necesitamos escuchar los pasajes que nos hablan de vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor, la necesidad de perseverar. Y es una tensión en las Escrituras. Así que, ¿se pierde la salvación? La respuesta es de que Dios va a perfeccionar la obra que ha hecho en nosotros, que su salvación es segura, que estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar. Pero debemos permanecer hasta el fin, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado. Si existe la posibilidad de la apostasía, entonces bíblicamente hablando, no porque sea mi idea, mi teología, porque quiero llevarle la contraria a algunos, sino porque lo vimos, porque Jesús lo dijo, porque Pablo lo dijo, porque la Escritura es clara, la apostasía es posible y la salvación puede llegar a desecharse cuando se le da la espalda al Señor. Qué triste, ¿verdad? Pero sigamos adelante confiando en Dios, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Espero que esta respuesta sea de ayuda para tu vida, que te haya dado bastante claridad. Puedes repasarla, regresar el video y poder ver los versículos que aquí pusimos, que están en la Biblia, los puedes investigar. Y si tienes cualquier pregunta, por favor, escríbeme, déjame saber tus preguntas, comparte este video si fue de bendición para tu vida, para que otros también puedan beneficiarse. Muchas gracias, dale like a este video, suscríbete al canal, que Dios te bendiga.